Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. Un gusto saludarlo y saludar a todas las personas que nos acompañan. Entonces, agradecerle a don Carlos. Don Carlos, pues un gusto saludarlo y tenerlo aquí en las redes sociales del Consejo Nacional de Cooperativas. Sin duda alguna, el tema Afganistán es un tema de importancia global. Sin duda, de Estados Unidos y ahora que son los dos grandes ganadores de Rusia y China. O sea, en este momento, quien más ha resultado beneficiado de este cambio de mando en Afganistán es Rusia en primer lugar y seguido de China. Por eso casi de inmediato a que llegan a Kabul el talibán, China envía a un emisario para negociar con el talibán. Y detrás de estas dos superpotencias hay tres estados que son claves. Qatar, que ha sido el que financia el talibán durante los últimos 27 años y que obtiene un rédito a toda esa inversión que ha hecho por casi 3 décadas. Irán, que también es sunita, que tiene presencia no solo como país vecino fronterizo, sino como un aliado de un grupo islámico fundamentalista. Y Turquía que ve una oportunidad más de convertirse en la potencia regional en el Medio Oriente, y esto va a reconfigurar las fuerzas en el Medio Oriente y en el mundo, y el gran perdedor es los Estados Unidos. Lo que pasa es que no es perdedor porque retirara las tropas la semana pasada, sino que es perdedor porque venía acumulando una serie de malas decisiones desde hace 20 años que invadió Afganistán. Sí, uno ve que Afganistán, exactamente como usted lo plantea, está en la zona caliente, ¿verdad?, de Oriente, rodeado por Irán y por Pakistán. Ahora, usted nos dice que China de inmediato manda emisarios y que busca capturar de alguna forma espacios políticos en esta zona tan caliente para Oriente Medio, para los intereses de Estados Unidos. Claro, China tiene una posición estratégica en Asia, pero también tiene una posición de intereses políticos y económicos en el proyecto de la Ruta de la Seda, y Afganistán en la antigua Ruta de la Seda es un paso clave, con Kandahar como un centro comercial en esa antigua Ruta de la Seda. El asunto con Afganistán es dos cosas entre muchas otras. Una es que tiene recursos minerales estratégicos importantes y en este momento hay una escasez de chips en el mundo. De las llamadas tierras raras también. De las llamadas tierras raras, exactamente. Interesantísimo. Que son claves para todos los sistemas informáticos. Y aquí el problema, y China lo sabe, que es el que más requiere de estos minerales para la producción de sus chips, y en que si no tiene esos elementos podría entrar en una situación de desventaja. Por eso es que Intel incluso restablece la producción de estos componentes en Costa Rica. Así que... Exacto. Por ahí viene el ejercicio que estamos haciendo. Claro, porque Esteban, el asunto es que así como en el tablero de ajedrez se mueve un pequeño peón y puede alterar todo el movimiento, todo el juego, en este momento en las relaciones internacionales un pequeño movimiento en una zona estratégica puede causar un caos a nivel mundial. Entonces, China sabe, ya entendió que en relaciones internacionales no hay espacios vacíos. O sea, sale Estados Unidos, ya estaba Rusia adentro, no es que Rusia llega el fin de semana. Rusia es la única embajada que permanecerá abierta en Kabul. Entonces, China no puede permitir que pasen muchos días sin ocupar ese espacio que dejó de Estados Unidos. En su proyecto hegemónico global, China necesita posicionarse en todos los cuadros del tablero mundial.
Eventualmente, don Carlos, esto vendría a encarecer los costos de producción de microchips y de alta tecnología de las empresas de Estados Unidos que están enclavadas en América Latina, tal es el caso de Costa Rica. Claro, exactamente, porque no pensemos que haya un conflicto armado. Por el escenario 1, no va a haber conflicto armado en esa zona del mundo. Pero los minerales estratégicos como tierras raras estarían controlados por China, porque el principal interés de Rusia en estar en Afganistán no es tanto estos minerales, sino la posición estratégica en su traspatio. Es así. Correcto. Como el Caribe para Estados Unidos, Afganistán, Pakistán, Irán es el traspatio ruso, históricamente. Más bien ahí es donde Estados Unidos estaba incluso yendo más allá y conquistando posiciones estratégicas. Por eso estos 20 años de paciencia. Claro que sí. Sí, lo que pasa es que, Esteban, hay un factor en Afganistán que no podemos olvidar, que es un factor histórico. Todas las grandes potencias parecen que van a Afganistán a morir. A inicios del siglo XX, Gran Bretaña tiene que abandonar Afganistán. Y ahí inicia su decadencia. Después, en 1979, Unión Soviética invade Afganistán y 10 años se retira como fracasada. En 1989, y unos meses después desaparece la Unión Soviética. En el año 2001 invade Afganistán Estados Unidos y 20 años, casi 20 años para ser exactos, ahora a final de este año, se retira Estados Unidos. Y es la gran derrotada en el juego de las superpotencias. Comprendo. Geopolíticamente Afganistán es un estado muy complicado. Ahora, el problema en términos de la economía mundial en este momento es que sin conflicto China logra recuperar los minerales de tierras raras y otros minerales estratégicos de Afganistán, va a recuperar terreno y va a poder restablecer la producción de chips y de microchips. Eso perjudica a las empresas occidentales que producen en el resto del mundo esos microchips. Así que pudiera ser que terminemos en una situación complicada. Si hay un conflicto de guerra, de hecho, en esa zona el asunto sería más complicado. Pero precisamente, don Carlos, tal vez ahí le interrumpo un momentito. Precisamente ahora la nueva guerra es comercial y tecnológica, ¿verdad? Es uno de los componentes de lo que se llama en relaciones internacionales la guerra sistémica, que es la guerra mundial, que no es solo la guerra en campo militar. No. En el siglo pasado, ahora opera en distintos campos. Y de hecho eso implica también los llamados golpes suaves al poder, ¿verdad? Claro. Es parte de lo que estamos viendo. Sí, claro. Y es parte de lo que se llama ahora el poder inteligente, que a veces no es liquidar al enemigo, es dejar al enemigo vivo, pero tan debilitado que se puedan explotar los recursos estratégicos económicos de ese enemigo. Entonces, don Carlos, en términos aclaratorios para las personas que nos ven, y los cooperativistas que nos siguen a través del CONACOP, de la Voz Cooperativa, y para quienes nos conectan a través de Pulso CR también, esta guerra o el fin de esta guerra de 20 años en realidad es un proceso que sigue marchando, ¿no? Y que el 29 de febrero del 2020, con la firma del Tratado de Doha, Donald Trump dijo: no puedo seguir empleando recursos aquí. El alto mando de las fuerzas de Estados Unidos dijo: no podemos seguir empleando recursos aquí, son muy caros los recursos acá, vamos a replegarnos. Por lo menos ya tenemos un discurso que decirle a los estadounidenses: Al Qaeda hay una garantía de que no resurja. Por ahí va. Por ahí va. Y Al Qaeda no va a resurgir, que es el discurso estadounidense de Trump, que era el discurso de ir a Afganistán para liquidar a Al Qaeda y a todos los talibanes. A todos. Es una locura. Claro.
Y en algún momento, aunque ahora Biden dice que no fueron para construir una democracia en Afganistán, eso estoy seguro que ni él lo piensa. Es otro discurso. Es otro discurso, pero que tiene que justificarlo en este momento, porque fracasaron en esa parte de construir Estado en Afganistán. Que es lo mismo que intentaron hacer en Irak, y ahora es un títere de democracia, no existe en realidad. Es un estado fallido el de Irak, y está de la mano con este de Afganistán. El problema, y es algo que no ha entendido Occidente, Estados Unidos y Europa en muchos siglos, que es que la democracia no se construye. El Estado como aparato institucional y la sociedad organizada no se construye desde afuera, no se puede importar un modelo. El mejor ejemplo en este momento es Afganistán. Afganistán como tal, como país en ese sentido, se establece en 1747, mucho antes que Estados Unidos, claro, después de los países europeos, pero se establece sobre una sociedad multiétnica basada en los señores de la guerra. Gran Bretaña primero, Unión Soviética después y Estados Unidos cometen el error de destruir la sociedad afgana, porque dicen, esto es como lo está diciendo el general Max Master, general estadounidense, es que Afganistán es la diferencia entre el barbarismo y la civilización. No, es una lectura equivocada de lo que es la realidad del Islam. Eso es como escuchar la promesa democrática de Daniel Ortega. ¿Verdad? Ya perdió toda lógica, es que sin Ortega ya perdió toda lógica en ese mundo de la política. Así es. Don Carlos, bueno, pues quedamos muy agradecidos con el espacio, escucharlo, conversar con usted siempre es una escuela, y esperamos que tanto para la comunidad cooperativa como para el resto de la comunidad empresarial de nuestro país, esta conversación sirva de contexto, de análisis para la toma de mejores decisiones empresariales y para la comprensión de la actualidad del mundo, ¿verdad? Que no deja de ser un tema importantísimo, como bien usted lo dijo, estamos interconectados. Un resfrío en Japón, el aleteo de una mariposa en Japón genera un tsunami en Hawái, pues ahora parece que sí, lo estamos viendo en vivo, ¿no? Claro. Terrible, pero lo estamos viendo. Por primera vez lo estamos viendo, y yo creo que el empresario, grande o pequeño, esa corporación global, o el pequeño empresario, el asociado cooperativo, debe entender que lo que pasa en cualquier parte del mundo le puede afectar, aunque diga mi cooperativa es pequeñita y opera allá en un pueblo, sí, pero ahí puede ser afectada porque todo está interconectado en este momento. Completamente. Precios de la soya, precios del aceite, precios del combustible, precios de equipos médicos, de sistemas de cómputo y demás. Sí. Todo está ahí conectado, don Carlos. Así es. Don Carlos, muchísimas gracias siempre. No, con gusto, Esteban, un placer, más bien. Igualmente, muchísimas gracias, y gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo en esta transmisión en Facebook Live y a través de las páginas de La Voz Cooperativa, del Consejo Nacional de Cooperativas y de Pulso CR. Muchísimas gracias, nos despedimos.